Hola amigos, hoy les voy a compartir otro de mis tesoros que estoy seguro que el público navajero sabrá apreciar también, dado que muchos de los que somos coleccionistas de navajas también nos gustan los relojes. Así que les traigo la primera parte de mi colección de relojes y en particular el video de hoy va de relojes militares. Así que quédese a verlo luego de esta intro. Una aclaración antes de empezar con el video. Cuando hablo de relojes militares me refiero en general a lo que es el diseño o la estética militar y no necesariamente a relojes que hayan sido o se estén usando actualmente en la milicia. De hecho, solo tengo dos de esos relojes, es decir, que son reediciones de relojes que fueron diseñados específicamente para militares. El resto de los relojes son de lo que llamamos estética militar. Bien, sin más, vamos a comenzar. Esta es la caja donde los guardo. Son cajas muy económicas que he comprado en Mercado Libre y están en Amazon también. Les voy a dejar el link en la descripción por si les interesa. Son muy bonitas y es una forma segura de almacenar los relojes que quedan aislados del polvo y de otros factores como pueden ser roces entre sí que se pueden producir rayaduras. Yo le suelo poner también una almohadilla antihumedad y adicionalmente estas cajas al tener vidrio te permiten rápidamente encontrar qué estás buscando. Como les dije, esta es la primera parte, así que vamos a hacer el review, vamos a revisar solamente la primera fila de los relojes, que son 6 relojes, si no el video se va a hacer muy largo. Bien, el primero de ellos es un reloj muy reseñado en YouTube, dado que es un cronógrafo mecánico con remonte manual a precios súper accesibles. Además, porque trae un movimiento muy confiable, ya vamos a hablar de él, y porque es una reedición, este sí, es una reedición de un diseño que se hizo originalmente para los pilotos militares. Se trata en este caso del Seagull 1963 Chronograph. Como le decía, es una reedición que se hizo en el 50 aniversario del primer reloj hecho para los pilotos chinos que se hizo en 1963. Esta es la reedición. Así que este es un reloj con historia. El movimiento, permítanme que les muestro. El movimiento es un Seagull ST 1901, que es una copia de un calibre suizo, que es el Venus, dado que los chinos compraron toda la maquinaria suiza para poder hacer este calibre. Es un calibre muy probado y confiable, con remonte manual, y para que vean de lo que estamos hablando, fíjense la hermosura de esta maquinaria, ¿no? Ahí se puede apreciar bien. Si activo el crono, pueden ver cómo se activa. Luego con el stop y la puesta a cero. La caja de este reloj es una caja de acero inoxidable que está pulida a espejo, es muy bonita. El bisel también pulido a espejo. La corona está firmada y las medidas de la caja son, debería ser de 39 milímetros en este caso. El lag to lag o asa a asa, que es la medida más importante para cuando necesitamos saber si el reloj va a quedar bien en nuestra muñeca, es de 50 milímetros. La medida de la correa, en este caso, es de 20 milímetros. Y la altura del reloj es de 13 milímetros.
Esas son las medidas. El cristal, en este caso, es un cristal de zafiro con un pequeño domo, como se puede ver ahí. Resistencia al agua es una resistencia básica de 30 metros, o sea, resistente a salpicaduras. Pero bueno, no es un reloj con el que te puedes sumergir. Hablando de la esfera, es una esfera color crema vintage con números arábigos a las 12, a las 2, a las 4, a las 6, a las 8 y a las 10. Tiene dos subesferas. Una de ellas, que es la que está a las 9, es el segundero del reloj. Y la que está a las 3 es el minutero del crono, que puede contar hasta 30 minutos. Y funciona junto con el segundero principal. Lo activamos ahí. Y bueno, ahí empieza a contar el crono. Ahora vamos a ver cuando dé la vuelta cómo cuenta un minuto. Ahí va a pasar por las 12 y va a contar un minuto. Ahí contó el minuto. El stop del crono es con este botón y la puesta en cero es con este. Fíjense la parada tanto de la subesfera de los minutos como el segundero es perfecta, está perfectamente alineada a las 12. Es algo que yo miro mucho cuando compro mis relojes. Esta esfera dice 21 swan, que son 21 rubíes. Las agujas están en una tonalidad azul que contrastan bien con el color crema o champagne vintage que tiene la esfera. Le dan una buena legibilidad a la esfera. Tienen lumen, como podemos ver en la foto. Y finalmente, bueno, viene en esta malla nato y les muestro cómo queda en la muñeca. Así queda en la muñeca. Para mí es muy bonito reloj. La verdad es que estoy muy conforme, me gusta mucho. Um, es un reloj bonito, con historia militar y con un movimiento impresionante que nació en Suiza y luego fuera continuadamente, legalmente su producción en China, dado que compraron las máquinas de Suiza. Sin duda, para mí es un reloj que vale la pena tener. Continuamos con otro reloj que me gusta mucho, en este caso es el Orient Pilot ER2A. Este reloj está inspirado en los relojes Flieger Type B o tipo B diseñados por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. El movimiento de este reloj es un Orient 48743. La caja de este reloj es de acero inoxidable. Viene con una terminación en cepillado, tanto en la caja como en el bisel, para evitar los reflejos. La corona está roscada. En este caso no, la corona no viene firmada y tiene 100 metros de resistencia al agua. La medida de la caja son 42 milímetros. Las cajas originales de estos relojes de piloto de la Segunda Guerra Mundial eran mucho más grandes. Estamos hablando de 55 milímetros para una rápida lectura y venían con una corona también más grande para poder darle cuerda con los guantes. Los pilotos que llevaban guantes en los aviones podían darle cuerda de esa manera. El lag to lag o distancia entre asas en este caso es de 50 milímetros y trae una correa de 22 milímetros.
El cristal en este caso es un cristal mineral plano. La esfera es de color negra del tipo B, que implica números arábigos grandes que marcan los minutos por afuera, y en el centro números arábigos más chicos que marcan las horas. Entonces así la aguja minutera eh, se desplaza por este dial y la aguja de las horas se desplaza por el dial interior. La idea es tener una buena legibilidad y rápida lectura de las horas y los minutos para las necesidades de un piloto. Las agujas traen buen lumen, como se puede ver en la foto, y esta correa es una correa, este reloj yo lo compré usado, venía con una correa original negra de Orient, pero la verdad que no me gustaba demasiado, era muy gruesa, así que le puse esta correa también de piel, pero de la marca Citizen, que es mucho más blanda y me gusta mucho más cómo queda. Y finalmente les muestro cómo queda la muñeca. Así queda la muñeca. La medida de 42 milímetros queda muy bien en mi muñeca y es muy fácil de leer, incluso para mí sin anteojos. Continuamos con este Citizen EcoDrive Garrison Chronograph, modelo AT0205E. Es un reloj inspirado en los diseños militares también, con números arábigos y el típico railroad track para los segundos que viene normalmente o venía normalmente en los relojes militares de la época. Este es un movimiento Citizen H500 alimentado por luz, cualquier tipo de luz, y el rendimiento es realmente asombroso. Puede durar hasta 6 meses sin ningún tipo de luz. Yo lo tengo hace más de 6 años y jamás se ha detenido este reloj. Se carga recibiendo muy poca luz y en este caso es un cronógrafo. La caja de acero es cepillada en los costados y su bisel en este caso es pulido a espejo. La corona no es roscada, tampoco está firmada. Tiene 100 metros de resistencia al agua. Las medidas de la caja son de 39 milímetros. De lag to lag tenemos 46 milímetros. La correa es de 20 milímetros. La altura de este reloj es de 10 milímetros, 10,5 milímetros. El cristal es un cristal mineral plano. Trae la esfera negra del estilo militar con números arábigos bien legibles, como decía el Railroad Track para los segundos, típico de los relojes militares, tiene buena legibilidad. Trae 3 subesferas, una a las 6, donde se indican los segundos, otra a las 2, que es el indicador de AM/PM, y otra a las 10, que es el contador de los minutos del cronómetro, que en este caso trae un contador de hasta 60 minutos, que se complementa con el segundero principal rojo, ¿no? Si activamos el crono, bueno, en este caso es un movimiento de cuarzo, así que tiene el movimiento típico de los relojes de cuarzo. Entonces, el crono funciona con el contador de minutos y el de segundos. Lo volvemos a cero. Ahí está, también excelente la parada, bien alineado. Es muy importante para mí que las agujas estén bien alineadas eh, en su punto de parada.
Las agujas traen buen lumen, como se puede ver en la foto. A este reloj lo compré nuevo, venía con otra correa, una correa tipo NATO verde militar, y se la cambié por esta de piel, que me gusta más cómo le queda. La verdad que los que nos gustan los relojes sabemos que vestir al reloj con distintas correas lo hace divertido y es casi casi como tener un reloj diferente, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho eso de cambiar las correas. Y bueno, así queda mi muñeca. Un reloj un poquito más pequeño, 39 milímetros, pero que queda muy bien. Yo tengo muñeca pequeña en general. Así queda. Seguimos con este Tandorio PT 5000. Es un reloj también inspirado en los diseños militares, con números arábigos y la escala de 24 horas en el interior. Este es un reloj chino que compré en AliExpress y la verdad que me ha gustado mucho, tanto su estética, fabricación y ni hablar del movimiento que trae, que ahora vamos a hablar, y un precio muy accesible. Eh, el movimiento que trae es un NH35, que es un movimiento muy confiable de la marca Seiko. Trae remonte manual y trae hack para sincronizar, como traen normalmente los relojes militares. Bueno, trae corona enroscada. Ahora les voy a mostrar, le voy a dar un poquito de cuerda y les voy a mostrar la función de hack. La función de hack es cuando extraemos la corona, se detiene el segundero. Esto permite sincronizar mejor el reloj y ponerlo en una hora exacta, sincronizado con el reloj del otro equipo o del resto del equipo, perdón. La caja es de acero inoxidable cepillada, el bisel también, la corona, como les dije, es roscada, no viene firmada y tiene una resistencia al agua de 200 metros. La medida de la caja, si no me equivoco, es de 39, checarlo, 39 milímetros. El lag to lag es de 47 milímetros. La correa viene en 20 milímetros. El cristal es de zafiro, plano en este caso. La esfera, como decía, negra, tipo militar, con números arábigos bien legibles, escala de 24 horas. Las agujas traen bastante buen lumen, como se puede ver en la foto. Y finalmente una correa del estilo militar también, y así queda en mi muñeca. Un reloj que lo he usado bastante, me gusta mucho. Bonita estética militar. El que sigue es el Bulova Military A15 Pilot, un reloj que se destaca por su diseño, por sus tres coronas, sus prestaciones, calidad e historia, una historia que se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Este, al igual que el reloj piloto chino que mostré al principio, son reediciones de relojes diseñados para pilotos militares, en este caso para la US Army. Fue desarrollado por Bulova como prototipo al final de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 44 y 45. Es muy interesante su historia, pero en este caso ya hice un review muy completo. Tengo un video de este reloj donde hablo de su historia, hablo de la historia de la marca, así que los invito a ver el video. Les voy a dejar el link en la descripción o pueden hacer clic ahora en la etiqueta aquí arriba.
Finalmente tengo Timex Waterbury TW2R 38400 Chrono. La línea de relojes Timex Waterbury lleva el nombre de Waterbury, Connecticut, que es la ciudad donde se fundó Timex en 1854. La compañía originalmente se llamaba Waterbury Clock Company y produjo relojes de bolsillo primero antes de pasar a los relojes de pulsera. Entonces estos Timex son una versión moderna de los relojes que había producido la Waterbury Clock Company hace muchos años. Así que bueno, sabemos también que Timex es una marca con lo que se llama relojes asequibles o económicos. Muchos de ellos venían con caja de latón, pero esta serie, la Waterbury, es una gama más alta de Timex que viene con caja de acero. En este caso no es una estética exactamente militar, pero es muy similar y me gusta mucho también. Hay que aclarar que durante la Segunda Guerra Mundial, Timex firmó eh, contratos con el gobierno de Estados Unidos y con las fuerzas aliadas para proveer relojes militares. Y en ese momento se cambió el nombre a lo que es Timex Corporation. El movimiento es un movimiento de cuarzo, marca Timex, con una batería que es la CR2016. Es una batería de muy larga duración, 5 años si no me equivoco. La caja es, como les decía, de acero inoxidable. Es una caja muy bonita, toda eh, pulida a espejo. La corona es una corona de gran tamaño, en este caso no viene ni firmada ni enroscada. Tiene una resistencia esta caja de 50 metros. Lo que no me gusta de estas cajas es que traen tapa a presión, a diferencia de todos los otros relojes que mostré, que es tapa roscada, ¿no? Entonces, si le quieres cambiar la batería, como lo hago yo normalmente en todos mis relojes, es bastante complicado volver a poner la tapa. Necesitas la herramienta especial y aún así teniendo la herramienta especial, que no es más que una prensa, bueno, es un poquito, se batalla bastante. La medida de la caja es de 43 milímetros, el lag to lag es de 51 y medio, 51 y medio. La correa viene de 22 milímetros y la altura de este reloj es de unos 13 milímetros. La esfera es de color negra, con números arábigos, es muy fácil de leer, tiene tres subesferas, una a las 6, que es el segundero del reloj. Después trae una subesfera a las 2, que cuenta las centésimas del crono, y una a las 10 que cuenta los minutos del crono hasta 30 minutos. Y bueno, y el cronómetro también utiliza el segundero principal. Entonces cuando activamos el cronómetro se mueve este segundero. Al momento de parado van a ver aquí los centésimos de segundo y aquí cuenta los minutos. Con este botón volvemos al cero del crono. Las agujas traen buen lumen, como se ve en la foto, pero además, como la mayoría de los Timex, vienen con un sistema de iluminación que se llama IndiGlow, que ilumina toda la esfera y lo hace perfectamente legible en la oscuridad. Se activa presionando este botón, o mejor dicho, presionando la corona. Eh, y esta es una gran característica de este reloj. IndiGlow es una funcionalidad patentada por Timex que incorpora lo que es un panel electroluminiscente como una luz de fondo para iluminar la esfera o el dial del reloj. Y aquí les voy a dejar una foto porque en este caso, como hace más de 5 años que tengo este reloj, ya no le queda suficiente pila y no pude hacer la demostración con este reloj. Pero les dejo la foto de un reloj similar para que puedan ver cómo
funciona la iluminación de la esfera con este sistema Indiglo. Esta es una correa que no es la correa original, es una correa Timex de muy buena calidad, Timex Waterbury. Este reloj originalmente traía un extensible metálico que sí no era de muy buena calidad, así que no me gustó y le puse una correa de cuero que viene con la hebilla firmada y así queda mi muñeca. Como pueden ver queda muy bonito, es un tamaño un poquito más grande, pero queda muy bien. Bueno, y esto ha sido todo amigos, espero que les haya gustado. Si fue así, comenten, me gustaría saber cuál reloj les gustó más, compartan con sus amigos y colegas y claro, no olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho. Cuídense mucho, disfruten de sus colecciones y sin más me despido hasta el próximo video.